Dios te bendiga, soy el pastor Gabriel Peña. Como cada domingo aquí estamos con la prédica, el mensaje correspondiente al día de hoy. Le doy las gracias a Dios por tu sintonía. Recibe un abrazo fraternal que te enviamos desde aquí, desde Casa de Bendición. Un saludo afectuoso a la iglesia, a todos y cada uno de ustedes, que ya tenemos prácticamente 5 meses y pico que no podemos estar en la iglesia, pero ya pronto, con la ayuda del Señor, estaremos viéndonos la cara de nuevo de manera presencial, porque esto va a pasar, solo que tenemos que operar en el tiempo de Dios para que estas cosas pasen. Así que les doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a través de nuestro canal de YouTube, al cual les motivo, les insto a que si no se ha suscrito, usted lo haga dándole clic a este cintillo que aparece aquí abajo. Vamos a dar inicio a nuestro servicio de hoy, al mensaje que hemos preparado, y quiero hablarles hoy sobre una historia mal contada. Vamos a buscar en el libro de Números, en el capítulo 14, estaremos leyendo los versículos 36 al 38. Dice la palabra de Dios: los hombres que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos hombres que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Amén. Una historia mal contada. Habla la Biblia en el libro de Números, en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, forma parte de lo que le llaman el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Aquí está el libro de Números. Habla a partir del capítulo 13 los inicios de entrar a la tierra prometida. Dios había sacado al pueblo de Egipto con mano fuerte, con mano dura. Los había traído a través del desierto, donde sustentó al pueblo, donde ayudó al pueblo, donde nunca le faltó nada al pueblo, porque Dios iba con ellos y Dios era su sustento, era el sustentador, como lo es el Señor de sus hijos. Sin embargo, había una promesa que era de llevar al pueblo de Egipto a la tierra prometida, aquella tierra donde el Señor había prometido que fluía la leche y la miel. Ya el pueblo había deambulado por el desierto todo aquel tiempo. Alrededor de 40 años, toda la congregación, todo el pueblo de Israel estuvo deambulando en aquel desierto antes de llegar a la tierra prometida. En el capítulo 13 vemos que Jehová habló a Moisés y le dijo: envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis un hombre por cada tribu paterna, todos ellos príncipes. Ok, veamos la promesa. Dios había prometido sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Era el territorio de Canaán. Dice la palabra que para esta misión, el mismo Dios le ordena a Moisés, le instruye y le dice que tome de cada tribu de Israel un príncipe. Israel, como nación, como país, vamos a decir así, estaba compuesto por 12 tribus, 12 familias, por así llamarlo. Y Dios le dice: toma un príncipe, uno de cada tribu, y que ese sea no cualquier persona, un digno representante de cada tribu. Y dice que así lo hizo Moisés, un hombre muy apegado, un hombre muy fiel a las cosas que Dios le decía. Así lo hace Moisés. Envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, a todos aquellos hombres. Eran 12 hombres. La Biblia registra los nombres de estos 12 hombres en el capítulo 13 del libro de Números. Y dice que
Los envió Moisés a reconocer aquella tierra y les dijo: suban al Negev y luego suban al monte. Observen cómo es la tierra, el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, escaso o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o es mala. Cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo es el terreno, si es fértil o no es fértil, o si es estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos y traed de los frutos del país. Ahí está la misión de estos 12 príncipes, estos 12 espías, 12 enviados que se iban a infiltrar en el territorio cananeo, que era el territorio que Dios le había prometido, ese vasto territorio que Dios le había prometido a Israel. Fíjense algo interesante. La misión que se le da a estos hombres era muy específica, y es importante recalcar esto porque mucha gente piensa como que cuando Dios nos habla, cuando Dios le dice a un hombre, a una mujer, Dios le da instrucciones, son asuntos subjetivos. Todo lo contrario. Dios es un Dios muy objetivo. Dios es un Dios muy veraz. Dios dice las cosas de manera directa, de manera específica, de tal manera que no haya espacio para la equivocación. Solamente entra la equivocación cuando nosotros ponemos lo que Dios no nos ha dicho que pongamos. Si usted le pone a lo que ya Dios habló, hay problema. Si usted le quita a lo que Dios habló, hay problema. Entonces dice la palabra que estos hombres fueron y tenían que identificar, hacer un minucioso estudio de aquel lugar, que tenía que ver con ecología, cómo era el lugar, fauna, flora, todo estaba envuelto para que se diera un digno informe de que lo que Dios iba a entregar era bueno como Él lo había prometido. Dice la Escritura que Moisés le dice, un plus le dice Moisés, le dice, y me gustaría, quiero que traigan frutos de aquel lugar, los frutos que se dan en esa tierra. Dice entonces la palabra que así mismo ellos lo hicieron. Y dice la Biblia que cuando ellos fueron, era el tiempo de las primeras uvas. Ellos subieron, reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, junto a la entrada de Hamat. Dice la Biblia, subieron al Negev y llegaron hasta Hebrón. Y allí vivían Aimán, Sesal y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol. Y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual llevaron entre 2 en un palo. Ya usted sabe, no eran uvas, parecían aguacate, decimos nosotros. Si entre 2 hombres en un palo llevaron un racimo de uvas, significa entonces, daba eso evidencia de que la tierra era súper fértil. Y dice que también llevaron granados e higos. Al cabo de 40 días que ellos estuvieron en aquel lugar, observando todo, haciendo los apuntes, observando todas las cosas, esos 12 príncipes regresaron de reconocer la tierra. Y dice que fueron y se presentaron ante Moisés, delante de Moisés, de Aarón y de toda la congregación con los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz. Y le dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron los frutos de la tierra. Muy bien. Aquí viene el problema. Llegan los 12 espías después de 40 días de una minuciosa investigación sobre el producto, sobre la bendición que Dios le iba a entregar en sus manos. Llegó el momento de dar el informe. Oiga el informe que comienzan a dar estos hombres. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Lo primero es que ellos dicen que como Dios le dijo, así era. Ellos dijeron, ciertamente, estaban hablando los príncipes, señores.
No estaban hablando cualquier persona, estaban hablando los príncipes. Dicen ellos, ciertamente fluye leche y miel. Estos son sus frutos, y mostraron las evidencias de las uvas que trajeron. Si eso eran las uvas, diría un buen dominicano, ¿cómo sería una uyama o una piña de la tierra de Canaán? Si las uvas parecían aguacate de tan grande, ya que un racimo tuvieron que cargarlo entre dos hombres. Poderoso es el Señor. Sigue diciendo entonces, escúcheme bien. Pero el pueblo, dijeron ellos, que habita aquella tierra es un pueblo fuerte. Las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, es decir, los anaseos, la raza de los gigantes. Ellos mismos dicen, los hijos de Anac, Amalek habita el Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo. Ahí habían 7 naciones que estaban ahí. Entonces, oiga cómo cuentan ellos la historia. Una historia mal contada. ¿En qué consiste que ellos contaron mal la historia? Consiste en que el informe de ellos no honraba a Dios. El informe de ellos quedó viciado por la percepción humana, por la connotación humana que ellos le dieron al informe. Es importante que todo el que habla la palabra de Dios, todo el que predica la palabra, todo el que habla de Dios, hable con veracidad sobre la persona del Señor. Si tú vas a hablar de alguien, tú no puedes decir lo que no es. Tú no puedes tergiversar el testimonio de nadie. Y eso es lo que nosotros vemos a diario. Gente que habla mal de ti. Hay gente que no habla ni bien ni mal. A veces tú dices, ¿qué tú quieres de fulano, de fulana? No, yo no sé mucho de eso, pero a veces la actitud con la que tú dices que tú no conoces o que tú conoces un poco a la persona, deja ver una musiquita. Decimos aquí una zurrapita, deja ver por debajo de que si esa persona es de tu agrado o no. En la cosa de Dios tú no tienes que ver si es de agrado tuyo o no es del agrado tuyo. La palabra de Dios está establecida, iglesia. La palabra de Dios está ahí. Comenzaron esta gente a echar por el suelo. Mire qué más siguieron ellos diciendo. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Salta Caleb y dice, cuando Caleb, uno de los 12, fíjese, habían 2, entre los 12, 10 estaban corroborando con ese informe, mayoría. Y 2 se levantan, entre ellos Caleb y Josué. Y dice que Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y le dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Pero los hombres que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, oiga la conclusión del informe. La tierra que reconocimos, que recorrimos y exploramos, es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Nosotros éramos, a nuestro parecer, ahí están ellos poniéndole lo que no debían de ponerle. Cuando se trata de Dios, no se trata de tu parecer ni mi parecer. Se trata de lo que Dios ha dicho. Hay personas que le quieren quitar a las promesas de Dios, tal y cual Dios la ha dicho. El Señor ha dicho en su palabra que Él viene. Y la iglesia militante ha proclamado, Cristo viene. Hay gente que dice, pero ¿cuándo es que viene? Ya es otro tema del que hablaremos, sobre la venida del Señor. Pero hay mucha gente que ya no predica que Cristo viene.
Hay mucha gente que ya no habla de esa promesa que es la que va a sellar todo el testimonio de Dios sobre los hombres. La segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No podemos nosotros tergiversar la verdad de Dios diciendo cosas que Dios no ha dicho, ni quitándole o restándole importancia a lo que el Señor sí ha dicho. Dice que entonces, al parecer de ellos, dicen, parecíamos como langosta, así les parecíamos a ellos. Una actitud derrotista de un Dios todopoderoso. Así se mueve mucha gente en este tiempo. Siendo hijo de un rey, andan como mendigos. Siendo hijos de realeza, andan como pordioseros. Yo no me refiero a la ropa. Yo me refiero a la manera como piensan, a la manera como tienen una visión de la vida. Sigue diciendo que a causa de este informe, de esta historia mal contada, toda la congregación gritó y dio voces. Una historia mal contada altera a la multitud. Y el pueblo lloró aquella noche. Una historia mal contada trae tristeza al corazón. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón, los líderes, y toda la multitud le dijo, oiga la palabra que le transmitió ese informe mal contado, ese informe plagado de carnalidad humana. Oiga lo que le transmitió al pueblo. Ellos dijeron, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá muriéramos en el desierto. ¿Por qué nos trae Dios a esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No nos sería mejor regresar a Egipto? Y se decían unos a otros, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Usted está mirando todo lo que trajo esto, todo lo que acontece por una historia mal contada. Iglesia, tú que me escuchas, tú tienes que ser, reitero, voy a ser muy reiterativo en esto, tener mucho cuidado cómo tú hablas las cosas, cómo tú dices las cosas. En lo adelante, el mundo está expectante de lo que sale de la boca de los hijos de Dios. Siempre lo ha estado, pero en lo adelante, pararse a decir, Dios me dijo, dice Dios, va a traer consecuencias que la gente lo va a ver. Fíjese por qué. Cuando usted dice, Dios me dijo, usted está comprometiendo el nombre de Dios con lo que usted va a decir. Así que tenga cuidado cómo usted cuenta la historia. Tenga cuidado cómo usted narra lo que Dios ha hecho, lo que Dios va a hacer. Ahora muchos se van a meter en miedo. Bueno, yo no puedo hablar, decir que Dios me dijo. Dios habla, claro que Dios habla. Dios habla, la Biblia dice que Dios, mira, Dios te habla en sueño, dice la palabra. Dios te habla a través de su palabra revelada. Y Dios te habla a través, dice la Escritura, de sus siervos los profetas. Es decir, de los hombres y las mujeres de Dios. Escúcheme bien, no me malinterprete. De los hombres y las mujeres de Dios, ungidos por Dios, también Dios va a hablar. Dios te está hablando quizá a través de este mensaje, Dios te está despertando, o Dios te ha estado hablando a través de los mensajes que en estos días tú has estado escuchando, te has estado involucrando en tu búsqueda para que se fortalezca tu fe. Eso es importante. Sigue diciendo la Escritura que el pueblo se desesperó, el pueblo se desalborotó y ahí había un gran problema. Dice que Moisés y Aarón, los líderes, se postraron sobre sus rostros delante de aquella multitud. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, que eran de los que habían reconocido la tierra, oiga lo que hicieron. Rompieron también ellos sus vestidos y comenzaron a hablarle a la congregación. Qué importante cuando el liderazgo se une. Mientras 10
Y aquellos 12 que fueron, le dieron la espalda a los líderes, hasta el punto que querían apedrearlos. 2 hicieron lo que los líderes hicieron. Se tiran, Moisés y Aarón se tiran a humillarse delante de Dios. Señor, ¿y qué vamos a hacer ahora? Oye, el pueblo. También lo hicieron Josué y Caleb, se fueron al piso con los líderes a buscar la dirección de Dios. Y le dijeron al pueblo: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, no seamos rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, pues vosotros nos lo comeremos como pan. ¡Wow! Oiga la verdadera visión de la historia que Dios quería transmitirle al pueblo. Esa era la visión. No tergiversemos la palabra, no tergiversemos, no contemos la historia de otra manera. No hay otra manera que contarla como los protagonistas la contaron. ¿Por qué le dijeron ellos no seáis rebeldes al pueblo? Porque ¿qué es una rebelión? ¿Tú sabes lo que es una rebelión? Es cuando alguien se levanta en contra de un orden que ya está establecido. Eso es rebelión. El pueblo se rebeló contra Moisés y Aarón, que eran los hombres a quien Dios había puesto. Cuando un hijo se levanta en contra de sus padres en la casa, eso es un hijo rebelde. Se rebela contra el orden establecido. En estos días ha habido muchos actos de rebeldía a través en el mundo a causa de protestas en muchos países. Una rebelión es cuando usted dice: no me someto al orden establecido. ¿Cuál fue el final de esta historia? Esto trajo una consecuencia funesta para este pueblo. Ellos provocaron a Dios. Y como consecuencia de esa provocación, hubo una sentencia divina. ¿Cuál fue la sentencia? Voy a parafrasear. Ninguno de este pueblo que se levantó en rebeldía contra mí va a entrar en la tierra prometida. Ninguno. Se van a postrar en el desierto. Se van a postrar en el desierto. De esta generación solamente van a entrar 2. Josué y Caleb. Los demás van a postrarse en el desierto. Porque no vale la pena, señores, no vale la pena usted disfrutar de algo que necesita que usted tenga un cambio de mentalidad para disfrutarlo. Me voy a explicar. Hay gente que lo traen del campo a una casa en la ciudad. Me voy a ir más lejos. Le dan la visa para un país europeo, para Norteamérica, para un país más desarrollado, a una persona que está en un campo remoto de alguna región, de algún país. Si esa persona no adapta su mentalidad a donde va, esa persona no va a disfrutar de aquel lugar. ¿Cuánta gente frustrada cuando lo sacan del campo y lo ponen en la babel de hierro, como le dicen a Nueva York? O cuando lo llevan cuando va a una ciudad esa europea que está súper desarrollada. Pero nosotros lo vemos también en nuestras ciudades, que cuando sacan a una persona sin antes prepararlo, instruirlo sobre la nueva bendición, entonces traen las gallinas al condominio. Traen las mascotas. Miren, señores, si lo dejaran, traen hasta puerquitos y traen chivitos a vivir a un apartamento. Dios ha de prepararnos, siempre lo ha hecho, para recibir la bendición que Él nos va a dar. Castigó el Señor a Israel por su rebeldía. Se quedaron dando vueltas en el desierto, no entraron en la tierra, entraron los hijos de ellos. Solamente de esa generación entraron Josué y Caleb, que fue lo que, como comencé a leer.
Los hombres que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él y contra toda la congregación, oiga, desacreditaron el país porque salió de Egipto. Eran los esclavos en Egipto. Entonces estaban desacreditando, su informe desacreditaba a Israel. Aquellos hombres que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y no solamente quedaron con vida, sino que entraron, la poseyeron y pudieron disfrutar de la bendición de la buena tierra que el Señor había jurado a sus padres que le daría. ¿Dónde está las enseñanzas o la enseñanza principal con la que yo quiero que tú te quedes? Nosotros, en este tiempo, vamos rumbo a una tierra prometida. Vamos a la Canaán espiritual. La Biblia habla de la nueva Jerusalén. La Biblia habla de una ciudad nueva, de un reino nuevo, de un lugar nuevo, al cual Dios nos encamina. Por eso dice la Biblia que somos nosotros inmigrantes. Andamos de paso por esta tierra porque vamos hacia nuestra patria celestial. Aunque a muchos les parezca esto una historia de ciencia ficción, está escrita y detallada en la palabra de Dios. Y aquí voy. No seamos nosotros como los 10. No seamos nosotros quienes contemos mal la historia de la voluntad, el propósito y el destino de Dios para sus hijos. El destino de Dios para los que le buscan es un destino próspero, exitoso, victorioso. Que en nuestro deambular por este mundo, por esta vida, en nuestro paso por la vida, testifiquemos de las grandezas de un Dios que nos sacó de la miseria espiritual en que estábamos, del pecado, y nos lleva a su gloria eterna en la persona de su Hijo Jesús. Caminemos confiados, desplacémonos disfrutando el camino, sabiendo, teniendo la firme esperanza de que el que fiel prometió, fiel es para cumplirlo. El Dios del cielo te bendiga en esta hora. Te guarde Dios y te permita ser uno que tenga una mentalidad como Josué y como Caleb. Bendiciones. Oro para concluir. Amantísimo Dios, te damos las gracias en esta hora. Muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias. Enséñanos y ayúdanos a contar la historia como es, Señor. Que no contemos más la historia de tus promesas, de tu palabra y de la esperanza a la eternidad que en ti tenemos. Ayúdanos a tener las evidencias y a proclamar las evidencias de vidas transformadas, de vidas cambiadas, en medio de una multitud que no acepta, que no quiere la verdad de Dios. Que seamos nosotros como Josué y como Caleb, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.